Buenas tardes con todos, bienvenidos a 24 horas. El Ecuador entra en una reforma migratoria que además de agilitar la deportación de extranjeros y eliminar la visa UNASUR porque ya no pertenece a ese organismo, impondrá visa a varios países. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. El propósito de esto es para evitar la trata de personas, según lo anunciaron hoy la ministra del Interior y el canciller de la República al presentar el proyecto en la Asamblea Nacional. Aquí empezamos 24 horas. Conforme al anuncio del presidente Lenín Moreno, los ministros del Interior y Relaciones Exteriores entregaron la mañana de este martes al presidente de la Asamblea un proyecto de reforma a la Ley de Movilidad Humana. Se revisa el capítulo que tiene relación con el tratamiento a los ciudadanos de UNASUR, pues como ustedes saben, el Ecuador ya no hace parte de UNASUR, y también se mejoran los procedimientos para deportar a ciudadanos extranjeros que cometan delitos en el Ecuador. Y asegura que la libre movilidad por el territorio ecuatoriano que declaró el gobierno anterior es una política equivocada que ha permitido el ingreso de personas con fines delictivos. Esta facilidad, esta flexibilidad le convirtió al Ecuador también en un lugar atractivo de paso para la trata de personas. Requerir visa para otras nacionalidades sí es algo que estamos revisando junto con Cancillería. Y aclaró que esta reforma no afecta en nada a las decisiones tomadas vía decreto para la visa humanitaria a venezolanos y el censo o registro que se realizará a esos ciudadanos que ingresaron a nuestro país legalmente. Esos instructivos estarán listos y disponibles para todos los interesados posiblemente en un par de semanas. Los procedimientos ya hemos avanzado con el Ministerio del Interior. Tanto la visa humanitaria como el registro de ciudadanos venezolanos podría iniciarse en unos 15 días más, dijeron los ministros, al anunciar que están haciendo ajustes al nuevo instructivo que será repartido en los consulados ecuatorianos. Tenemos el apoyo y la cooperación especializada de la Organización Internacional de las Migraciones. Se va a realizar conforme a estándares internacionales y con respeto y sujeción estricta a la ley de nuestro país. Eso sí, aclaró la ministra del Interior, los venezolanos que podrán regularizarse en el país serán aquellos que entraron a nuestro territorio hasta antes de la emisión del decreto. Quienes ingresen desde ese día en adelante no son destinatarios de la misma norma de regularización. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Expertos constitucionalistas comparecieron en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en el marco del juicio político en contra de 4 miembros del Consejo de Participación. Para ellos hay incumplimiento de funciones por desacato. La sesión de fiscalización se instaló 1 hora después de la convocatoria por falta de quórum. Esto no impidió que María Paz Gervis y Ramiro García expongan sus argumentos jurídicos sobre los juicios políticos que se siguen en contra de 4 miembros del Consejo de Participación. Los expertos constitucionalistas se enfocaron en la principal causal para el juicio, que es la creación de la comisión para revisar la selección de jueces constitucionales. Las decisiones que emite la Corte Constitucional en el ejercicio de sus variadas funciones tienen el carácter de vinculante y de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades públicas. Dijeron que incluso existe una conducta consumada. Evidentemente la comisión se conformó y esa conformación ya implica una violación constitucional clarísima. Este miércoles asistirán los constitucionalistas que estuvieron presentes en la sesión del Consejo de Participación. Estas comparecencias fueron solicitadas por Victoria de Sintonio cuando hizo su descargo ante la comisión, donde dijo que ella y sus compañeros ya han sido juzgados por los legisladores. Acudo a esta asamblea sabiendo que estoy juzgada de antemano por legisladores que han hecho el rol de fiscales, de jueces y de verdugos. Por eso Chalá y Gómez solicitaron a la comisión que se archive el proceso en su contra. Si fue simplemente una moción, nunca se la aprobó. Y por ende, considero de que no hemos cometido ningún tipo de incumplimiento. Fuimos electos por votación popular. Sin embargo, ustedes desconocen esta realidad políticamente, me quieren enjuiciar. Yo estaría tranquila que el mismo pueblo que me eligió sea el mismo que decida que me vaya a la casa.
Ahora los legisladores esperan concluir con el primer juicio el 8 de agosto y el segundo el 11 de agosto. Por eso, desde la Comisión de Fiscalización solicitaron al Consejo de la Administración que la vacancia legislativa que rige desde el 12 de agosto se retrase una semana para que los dos procesos políticos puedan coincidir y así tomar una decisión en conjunto. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Ernesto Carrera Maya, ex tesorero de Alianza País y exdirector del Instituto de Pensamiento Eloy Alfaro, junto con la actual asambleísta Doris Solís, encabezan el top 10 de los mayores receptores de dinero en efectivo que se habría entregado en el caso Arroz Verde. En total, en 4 años, País tuvo ingresos en efectivo superiores a los 6 millones de dólares. Las aportaciones de empresarios a Alianza País llegaron de 2 formas: cruce de cuentas y en efectivo. En el segundo caso, el movimiento político recibió $6.770.000 en solo 4 años. De entre los nombres que constan como receptores del dinero, todos ellos exfuncionarios del gobierno anterior, encabeza como máximo recaudador del efectivo Ernesto Carrera Maya. Solo el ex tesorero de Alianza País y luego director del Instituto de Pensamiento Eloy Alfaro en 9 entregas recibió $2.534.000. A Carrera le sigue la actual asambleísta Doris Solís, que en 3 entregas habría recibido $632.000. La misma cantidad recibió el ex asambleísta Cristian Viteri López, quien se ubica en el puesto 3. El cuarto exfuncionario que más dinero en efectivo recibió fue Patricio Endara, el ex asesor de Augusto Barrera, con $400.000 en una sola entrega. Le sigue Winter Jiménez, quien recibió $350.000, y Viviana Bonilla Salcedo, que a través de Gustavo Bucarán y Cristian Viteri, en 4 entregas, está en el puesto número 6, al haber recibido $320.000 en efectivo. María de los Ángeles Duarte, con Yamil Mazú, su asistente, habrá recibido también esa misma cantidad en 2 entregas. Andrés Granda Peña Herrera, subsecretario de la Secretaría de Gestión Política, recaudó en 6 entregas $270.000. Alexis Mera con $265.000 y María Augusta Enríquez, ex asistente de Vinicio Alvarado, con $137.000. Termina en el top 10 de los funcionarios que más dinero en efectivo habrían recaudado en el caso Arroz Verde para Alianza País. Pero a esos $6.700.000 que manejó en efectivo el movimiento político Alianza País durante 4 años, hay que sumarle los $8.700.000 que llegaron por cruce de facturas. Dayana Monroy, 24 horas. En las computadoras de Pamela Martínez y Laura Terán habría elementos que demostrarían una vez más que durante el anterior gobierno hubo injerencia en la justicia. El portal Periodismo de Investigación hizo públicas varias evidencias. De las computadoras de Laura Terán y Pamela Martínez, la Fiscalía ha obtenido no solo información de cómo se habrían pagado varias de las cuentas del movimiento Alianza País. Entre las más de 20.000 páginas que están en manos de la entidad, también se habría encontrado nueva evidencia de injerencia en el sistema de justicia durante el anterior gobierno. Ocurrió, por ejemplo, en el juicio contra diario El Universo. Tras conseguir una sentencia que obligaba al diario a pagar $40 millones y ordenaba la prisión para sus directivos, se sugirió nombrar al juez del caso, Juan Paredes, como miembro de la Corte Provincial del Guayas. El portal Periodismo de Investigación recoge un correo que Ana María Rojas, funcionaria del Departamento de Asesoría Jurídica de la Presidencia, habría enviado a Laura Terán el 14 de febrero de 2012 con un adjunto denominado Nombres proporcionados por el doctor Gutenberg Vera, abogado del expresidente Correa en este caso. Se detalla que por instrucción del señor presidente se atiendan 16 puntos, entre los que constan nombres de jueces, supuestos pedidos de fiscales y demás. Vía telefónica, Vera dijo desconocer el tema. Para el analista político Diego Ordóñez, estos hallazgos deberían motivar una exhaustiva revisión de quienes conforman el sistema de justicia y sus actuaciones. Hay una evidencia de que no hay jueces que tenían o han ejercido sus funciones con apego a el derecho y el respeto a la ley. Ordóñez cree que la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia debe poner especial atención al aspecto cualitativo. Ese análisis de la conducta de los jueces lleve a que tengamos jueces honrados, jueces profesional y éticamente apropiados para el ejercicio de la función.
En los documentos de Pamela Martínez consta también un correo enviado por la defensa de Rafael Correa para viabilizar una reunión con los testigos y peritos de criminalística, con el objetivo de preparar sus testimonios en el juicio contra Clever Jiménez y Fernando Villavicencio. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Solo 11 fiscales manejan los cientos de casos de corrupción que se investigan en el país. La falta de avance en las indagaciones se debe a que, en promedio, cada fiscal indaga 150 casos relacionados con funcionarios del Estado. Casos de corrupción nos sorprenden a diario y de la misma forma llenan los escritorios de expedientes en la Fiscalía. El caso Odebrecht, Petroecuador, Singue, Petrochina, INA Papers, Arroz Verde, Ramiro González, Polit, mal uso de aviones presidenciales, entre otros. Son solo algunos de los 20 que más han conmocionado al país. Pero hasta la Fiscalía llegan centenas de casos de corrupción más. Y todos estos solo son tratados por 11 fiscales. 6 de ellos llevan las investigaciones contra funcionarios con fuero de corte, es decir, exmandatarios y exministros. Cada agente maneja en promedio alrededor de 23 casos. Y las cosas se ponen aún peores para los 5 fiscales que indagan actos de corrupción de funcionarios del Estado sin fuero de corte. Cada uno de ellos recibe en promedio 156 casos. Y en total, según datos de los últimos 10 años, cada fiscal maneja 1.044 causas de corrupción, según cifras proporcionadas por la propia Fiscalía al Universo. De los 20 casos de conmoción que lleva la Fiscalía, la mayoría está en etapa inicial. Por ejemplo, de las 8 causas por peculado y delincuencia organizada contra el expresidente Correa, 7 están en indagación, al igual que 16 de los 18 procesos contra Jorge Glass. Y ninguna de las 8 indagaciones en el caso Refinería ha pasado de su etapa inicial. De las 10 causas en el caso Odebrecht, 5 están en indagación, al igual que 8 de las 9 causas en el caso Petroecuador. Y estos problemas vienen acompañados por la falta de recurso. Pese a que en enero el presidente Moreno prometió asignar más presupuesto, este año la Fiscalía contó con $145 millones, menos a lo asignado incluso en el 2014, cuando se destinó 153 millones. Actualmente en el país existen 840 fiscales, pero se calculan que hacen falta otros 500 más para poder evacuar todos los procesos que hasta ahora están acumulados. Dayana Monroy, 24 horas. El expresidente Rafael Correa confirmó a través de su cuenta de Twitter la existencia de aportes a Alianza País hacia un denominado Fondo Solidario. Según el abogado de Laura Terán, esto corrobora la información hallada en la computadora de su defendida. Mientras las investigaciones por los aportes irregulares a la lista 35 continúan en Fiscalía, nuevas voces confirman el esquema económico que manejaba este partido político. Esta vez fue su fundador, el expresidente Rafael Correa, quien en su cuenta de Twitter confirmó haber aportado $380 mensuales al denominado Fondo de Solidaridad de Presidencia, manejado por su ex asesora Pamela Martínez bajo las siglas SP, que coincidentemente aparecen en varias ocasiones en el cuaderno de Martínez como abreviatura de señor presidente. Lastimosamente él acaba de ratificar y certificar que la información que ha manejado Fiscalía, tanto como Laura Terán, es verídica, ¿no? Ahí están los códigos que él negó en un principio. Ahora se está ratificando que en efecto esos códigos son ciertos. Según el abogado del ex asistente de presidencia, Laura Terán, de este Fondo de Solidaridad se desprende toda la investigación de sobornos 2012-2016, información que fue hallada en la computadora de su defendida, pero que no se le puede atribuir al 100%. Porque Laura ha emitido cierta información de que hay ciertos datos que ella jamás publicó. En estos aportes secretos a Alianza País se registró a la constructora Sanrip, que supuestamente habría financiado el pago de 15 facturas por un total de $689,000. Este martes debía rendir su versión su representante legal, Bolívar Sánchez. Por razones de salud no se presentó. Según su defensa, desconocen el porqué de su vinculación. Pienso que tal vez en algún momento alguien lo vio como extorsionable. En horas de la tarde se espera la versión de la asambleísta de Revolución Ciudadana, Doris Solís, para aclarar este financiamiento irregular del que fue militante. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.
Continuamos informando. La Corte Constitucional tiene la oportunidad de responder en el fondo respecto a la potestad del Estado ecuatoriano sobre el manejo de recursos estratégicos, donde según la Constitución no cabrían consultas locales. El prefecto de Azuay presentó un pedido de consulta para erradicar la minería en esa provincia. Hasta la Corte Constitucional llegó el prefecto de Azuay con un nuevo pedido para consulta popular sobre actividades mineras. Vamos a hacer que el Azuay y el Ecuador muy pronto quede territorio libre de minería metálica. Sin embargo, según el experto constitucionalista Rafael Ollarte, por ley y constitución no cabe. Entonces yo no puedo estar consultando en una parroquia, en un cantón o en una provincia si el artículo 407 de la Constitución, como cualquier otro, rige o no rige. ¿Quiere usted agregar nuevas prohibiciones? Modifique la Constitución. También el sector productivo rechaza el llamado. Explica que genera inseguridad jurídica en el país y se suma al criterio de que la ley es clara. El artículo 1 de la Constitución, el artículo 261 de la Constitución y el artículo 313 son muy claros en señalar que es una potestad del Estado central. Esto se puede hacer en cualquier localidad, en cualquier jurisdicción. El sector productivo del país y también el experto jurista hacen un llamado a la Corte Constitucional para que finalmente tome decisiones y por economía procesal siente jurisprudencia. Tu función como Corte es hacer cumplir la Constitución. Puedes convocar a una consulta popular local o nacional sin cumplir los requisitos para enmendar la Constitución si es que las prohibiciones ya están en la Constitución. Que tome una posición en el fondo y niegue estas consultas porque precisamente atentan en contra de la seguridad jurídica y en contra de una potestad exclusiva que es del Estado central. Como lo hizo la Corte de Colombia. Hace 2 meses la Corte Constitucional no efectuó un dictamen de fondo explicando la no procedencia de las consultas locales en temas de interés nacional y estratégico. Esto cuando un minero ilegal de la zona de Buenos Aires pretendió erradicar la minería ilegal de los sectores aledaños. La Corte Constitucional no fue capaz de decirlo frontalmente. Recuerda Rafael Ollarte que la aceptación de este tipo de consultas no solo puede eliminar los ingresos del país, sino que además que prolifere la minería ilegal. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Los maestros jubilados anuncian que no depondrán la huelga de hambre tras conocer la propuesta del Ejecutivo para subsanar el pago de sus compensaciones. El gobierno propone cancelar de forma prorrateada e incluso creando una contribución ciudadana. Son ya 8 días desde que iniciaron la huelga de hambre en los exteriores de la Asamblea Nacional exigiendo el pago de su incentivo de jubilación y dicen que no depondrán la medida. No desmayaremos nuestra acción hasta que no se nos pague en efectivo. Y es que durante una extensa reunión que mantuvieron los maestros jubilados durante la tarde y noche del lunes con representantes del Ministerio de Finanzas y de la Asamblea Nacional, se les propuso el pago prorrateado de la compensación, pero solo para quienes tengan más de 70 años, alguna enfermedad catastrófica o discapacidad. Y pagarle a nuestros minusválidos, a los de enfermedades catastróficas, en retazos. Lo que nos preocupa es que se mantiene el tema del 60% pagar en bonos del Estado y no en efectivo. Incluso en ese encuentro se habló de una reforma legal para crear una contribución ciudadana. Que se generaría una contribución especial, un impuesto, esa era la propuesta del gobierno para financiar el pago total. ¿Qué va a decir el pueblo ecuatoriano cuando le digan ponga para los jubilados? ¿Realmente va a reaccionar en contra de nosotros? El pago de estas bonificaciones jubilares se creó en 2007, pero a la fecha se ha convertido en un rubro difícil de cubrir. El problema se suscita a fines de 2014 y 2015, cuando justamente por la baja del precio del petróleo y otros factores externos que incidieron notablemente de forma negativa en la economía ecuatoriana, ya no se pudo cumplir con esta obligación del Estado. Sin embargo, según el exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, el Ejecutivo podría tomar medidas como adquirir un crédito para el pago de esta necesidad. Mientras tanto, los jubilados reconocen que si bien reciben mensualmente el pago de sus jubilaciones, no están dispuestos a renunciar a un derecho adquirido. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. En otro tema, hoy se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas. Frente a esta realidad que afecta silenciosamente a muchos ecuatorianos, el Ministerio del Interior aplicará un protocolo de 4 ejes y solicita a los ciudadanos mayor información y comunicación para evitar ser víctimas de este delito.
La trata de personas es una realidad en Ecuador. En lo que va del gobierno del presidente Lenín Moreno, se han rescatado 332 víctimas de trata en distintas provincias. Así lo explica el subsecretario de Seguridad Interna. Como Quito, El Oro, Manabí, Guayaquil y Santo Domingo. La ciudad en la que hay mayor trata de personas es Quito, con un 27% de los delitos. 88 de las 332 víctimas son víctimas rescatadas en el Distrito Metropolitano de Quito. Según Daniel Rueda, de la Fundación Alas de Colibrí, organización de la sociedad civil que ayuda y acoge a víctimas de trata, existen estadísticas, sin embargo, continúa siendo un delito invisible. Un delito que no se lo ve fácilmente ni que tampoco llega, en este caso, a ser denunciado fácilmente. Se habla de que existen 6.000 víctimas por año. El 60% son víctimas de trata interna, básicamente en dos modalidades: trata para explotación sexual y trata para explotación laboral. Con condiciones bastante precarias en donde son limitados en su libertad. Las cifras que maneja el Ministerio del Interior indican que de las personas víctimas de trata, el 83% son mujeres. Y desde el Ministerio del Interior explican las modalidades mediante las cuales los victimarios llegan a las personas. Muchas veces lo que se busca es seducir a la víctima con una serie de ofertas que son complejas de cumplir. La forma más rápida, digamos, que en este caso utilizan los victimarios para la captación son las redes sociales. Por esto se requiere información desde los hogares, y también el gobierno lanza un protocolo articulado en 4 ejes. Prevenir, sancionar correctamente, atender integralmente a las víctimas y generar un sistema de gobernanza en materia de trata de personas. Este 30 de julio se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas, y en Ecuador también se realizan plantones para visibilizar este problema. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La ceniza provocada por la actividad eruptiva del volcán Sangay, ubicado en la provincia de Morona, Santiago, no llegará hasta la costa ecuatoriana, según informa el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. El volcán presenta una sostenida fase eruptiva desde el pasado 10 de mayo, sin algún cambio que pueda considerarse peligroso. Hasta el momento no se registran afectaciones. Estimamos que podría estar llegando a zonas más bajas dentro del cono volcánico. Esto no representa de momento ninguna amenaza para las comunidades cercanas al volcán. El volcán no ha incrementado sustancialmente su actividad. La actividad en un volcán como el Sangay es exactamente, entre comillas, normal. El volcán es activo, está en erupción. Afortunadamente está lejos de poblados, ¿sí? Entonces eso nos permite ver altos y bajos en la actividad, pero no hemos visto algo realmente considerable que nos ponga en alerta.